de la Señor. grabación. Sí. Es que si no está Guido, me olvido de grabar. Bueno. ¿Listo? También es importante saber lo que son los diferentes métodos de estudio, ¿no?, de la Biblia. Aprender a discernir las formas de estudiar la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les recomendé un libro de hermenéutica? ¿Aló? ¿Me escuchan o se fue la voz? Escuchamos, pero no recuerdo qué libro era. Manual de interpretación bíblico. Ese, Manual de Interpretación Bíblica, correcto. Ah, manual de... Sí. Yo lo descargué por PDF. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿Quién lo descargó? Gerardo. Era de escuela. Si lo sabes subir aquí al chat, te recomiendo si lo puedes subir para los demás. Bueno, no, tengo que hacerlo con calma, no sé cómo hacerlo. Listo, entonces lo puedes enviar al email de Carlos. Ok. Y Carlos lo envía a Al email todos. de Carlos, Ajá. para que nos lo envíe a todos. Correcto. Así es. ¿Listo? Bueno. Sí. Recordemos también que hay unas palabras que uno sabe describir como exégesis, que significa hacer un estudio puntual de un texto, género literario, hermenéutica, libros apócrifos, que son todos aquellos libros que no fueron aceptados dentro del canon. Los libros deuterocanónicos, que son los libros del segundo canon. Paráfrasis, que significa una versión actualizada de la Biblia. El Pentateuco son los primeros 5 libros, que para los judíos es la Torá. Lo que para judíos es Torá, para nosotros es Pentateuco. Bueno, pericopa, no recuerdo bien la palabra, Septuaginta, que fue la primera versión de la Biblia, el texto masorético, la Torá, que es el mismo Pentateuco. Bueno, y pasamos al tema de las dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Dispensaciones es un término que se usa para definir de manera profética los tiempos bíblicos o los tiempos, digamos, de Dios con el hombre, ¿sí? Se llama dispensaciones. Ahora, miren, esto es un estudio, ¿no? Lo que quiero decir es que no todas las iglesias estudian las dispensaciones, no todos los comparten, es decir, cuando hablo de dispensaciones hablo de la forma como Dios ha tratado con el hombre en diferentes tiempos. No todos lo comparten. Pero vamos a ver de qué se trata. Como digo, son tiempos en los cuales Dios trata con el hombre de una manera particular. Dios siempre se está moviendo a través de la historia, ¿no? Bueno, la primera era, se llama la dispensación de la inocencia, ¿correcto? La dispensación de la inocencia. En esta etapa de esta primera dispensación, pues, había armonía de Dios con el hombre con Dios. No había pecado. Esta primera dispensación comienza entonces desde la creación del hombre hasta la caída del hombre. Le voy a pedir que por lo menos recuerden los títulos, porque de esta manera vamos nosotros a memorizar las 8 dispensaciones. Algunos libros traen solamente 7. Aquí vamos a hablar de 8. El hombre era inocente. Esa era la condición del hombre. Había una responsabilidad humana, que era que el hombre tenía que escoger entre la palabra de Dios y lo que Satanás dijera, ¿no? ¿Sí?
había un fracaso. Recuerden, en cada dispensación hay una responsabilidad humana y hay un fracaso. En este caso, la responsabilidad del hombre era obedecer a Dios o acceder a la tentación, ¿sí? Y el fracaso del hombre fue que el hombre al final termina creyendo, ¿sí? Termina creyendo a Satanás. Discúlpenme un minutico, me están pidiendo un dato aquí. En cada dispensación hay un juicio. En este caso, el juicio fue la expulsión del hombre del Edén y obviamente por la condición del pecado, la muerte, ¿sí? En esta primera dispensación. Pero también en cada dispensación hay una misericordia y en este caso viene lo que llamamos el protoevangelio, que es Génesis 3:15, que es la primera profecía mesiánica, que es cuando Dios le promete al hombre un salvador. Esa es la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Luego sigue la dispensación de la conciencia, que es cuando el hombre ya entonces con esa mentalidad del pecado y comienza desde la caída del hombre en el Edén hasta el diluvio. Desde Génesis 3 hasta Génesis 7 es la segunda dispensación. Aquí vemos al hombre caído. La responsabilidad en este caso de esta dispensación es que el hombre debe escoger entre hacer el bien o el mal. El fracaso en esta dispensación es que el hombre escoge el mal, ¿sí? Y también hay un resultado, en cada dispensación hay un resultado, en este caso, así como hubo un resultado del fracaso en el Edén, que fue la expulsión, en este caso es el diluvio. Y ahí aparece en Génesis 6 el versículo más triste de la Biblia, que es el que dice, me arrepiento de haber creado al hombre, ¿no? Es el versículo más triste que hay en la Biblia. Y hay una condición moral en esta dispensación, es que el hombre se corrompe más, pero viene una misericordia, y es que Dios, por misericordia, haya gracia en la vida de Noé y su familia. Y obviamente ocurre lo de el arca de Noé, donde se salvan 8 personas. Recuerden que el número 8 en la gematría es nueva vida o resurrección. Ahí se cumple la gematría, 8 personas, nueva vida. La tercera dispensación es la dispensación del gobierno humano, que va desde el diluvio hasta la Torre de Babel, Génesis 8, hasta el Éxodo, hasta la Torre de Babel, 427 años, desde el diluvio hasta la Torre de Babel. La responsabilidad humana aquí es que Dios le otorga a Noé gobernar nuevamente la tierra y ordenarla. Pero el fracaso es que el hombre no puede gobernarse a sí mismo y antes, por el contrario, se rebelan contra Dios, queriendo ser más poderosos que Dios, construyen una super mega torre que quiere llegar al cielo y se levanta este hombre malo llamado Nimrod y nuevamente la maldad corrompe la tierra. El resultado, como juicio, vino sobre la tierra la confusión de las lenguas y la dispersión de los hombres por todo el globo, ¿no? O sea, ahí es donde comienza tanto la confusión de las lenguas como la dispersación de los hombres a los diferentes lugares donde hoy en día está el globo terráqueo. La condición de lo moral en esta dispensación es pésima, pero la misericordia de Dios es que Dios de todas maneras decide buscar hombres que le crean. Génesis capítulo 12. Esta es la dispensación del gobierno humano. Y viene la cuarta dispensación, llamada la dispensación de la promesa, que va desde el diluvio, o desde Abraham mejor,
hasta el Éxodo. ¿Por qué desde Abraham? Porque luego de la Torre de Babel, recuerdan que el hombre comenzó a hacerse dioses, comenzó a desviarse digamos, del único Dios, y después de la Torre de Babel, en su rebeldía, el hombre comienza a crearse dioses. Vemos que, por ejemplo, Taré, el padre de Abraham, dice en Génesis que él, en Josué, capítulo 24:2, hacía dioses, ¿no? Ídolos. Y se desvían entonces del único Dios. Y Dios en Ur de los Caldeos le hace un llamado especial a Abraham y se le presenta como el único Dios, y comienza Dios a restaurar la visión monoteísta para el hombre. Esta dispensación se llama de la promesa porque Dios, para cumplir el plan del Salvador que había dicho en Génesis 3:15, decide levantar un pueblo, y decide levantarlo a través de Abraham. Y por eso Abraham le da la promesa de que él sería heredero, aunque su esposa era estéril. Por eso Abraham es el hombre de la fe, de promesas y pactos. En este caso, la responsabilidad humana, y lo único que Dios le pidió fue no descender a Egipto y confiar. ¿Por qué Egipto? Porque ya Dios le había mostrado que él era un solo Dios y que iba a guardar a su pueblo. Pero en primer lugar, el hombre falla porque Sara lleva a Abraham a fallar en la confianza con Dios para tener a Ismael. Y por otro lado, la descendencia de Abraham al final desciende a Egipto. El fracaso, que la familia de Jacob descendió a Egipto por causa de la hambruna cuando estaba José. El resultado fue la opresión egipcia, porque al final este pueblo se fue a vivir donde Dios no le había dicho, y entonces ahí adquirieron otros dioses, y ese fue el resultado de la esclavitud. Condición moral en esta dispensación, que fueron tras otros dioses. La misericordia es que Dios de todas maneras preservó y al final libera a Israel de Egipto, ¿sí? Por eso se llama la dispensación de la promesa. La quinta dispensación es la dispensación de la ley, que va desde las tablas de la ley dadas a Moisés en el Sinaí hasta el Calvario, aproximadamente 1500 años. En esta dispensación de la ley, el hombre confía en cumplir la ley. ¿Cuál era la responsabilidad humana? Guardar la ley. Éxodo 19:5. ¿Cuál es el fracaso? Que no guardaron la ley, y al único que la guardó y que cumplió, lo crucificaron. ¿Cuál fue la condición moral en esta dispensación? Condenados por la ley. Pero ¿cuál fue la misericordia de Dios? Que al finalizar esta dispensación, Dios envía al Salvador. Esa es la quinta dispensación. La sexta dispensación o tiempo profético es en la que estamos en este momento, la dispensación de la gracia. Esa dispensación es la dispensación en la que actualmente nosotros estamos viviendo. En este momento está por cerrarse esta dispensación, ya le digo cómo, y faltarán dos, que es la del milenio y ya luego la del final. La dispensación de la gracia, ¿cuándo comienza? Comienza cuando comienza la iglesia. La iglesia comenzó con el Pentecostés. Así que dura desde el descenso del Espíritu Santo hasta la segunda venida de Cristo. Prácticamente hasta el rapto de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre debe prepararse. ¿Cuál es la responsabilidad humana en esta dispensación que estamos viviendo? Creer en Jesucristo y dar fruto de ese arrepentimiento y de esa entrega y de esa conversión. ¿Cuál es el fracaso en este tiempo? Que el hombre se ama a sí mismo, ama el dinero y ama el mundo, más que a Dios. ¿Sí? Esa es la dispensación de la gracia. ¿Cuál es el resultado? La Biblia dice que entre más el hombre endurece su corazón, Dios más va llevando al hombre a la incredulidad por sí mismo. ¿Cuál es la condición en esta dispensación? El mundo caído y perdido.
¿Cuál será la misericordia? Que Dios mantiene la salvación para todo el que cree y envía al Espíritu Santo para convencer al mundo, y que aquí va a levantar de todas maneras a la iglesia. ¿Cómo entonces empieza la séptima dispensación? Perdón un momentico, John. La dispensación de la tribulación comienza desde lo que se ha profetizado, que es el rapto de la iglesia, hasta el comienzo del milenio, que está en Apocalipsis 6:19. Esta dispensación es lo que se llama la semana no cumplida. Se dice que las 70 semanas de Daniel se han cumplido proféticamente ya 69 semanas, que se cumplieron hasta 70 años después de Cristo, cuando se derrumba el templo, y que falta una semana, es decir, 7 años, que son los que la Biblia profetiza el gobierno del anticristo. ¿Sí? Perdón un momentico. Un minuto. La responsabilidad humana en esta dispensación será reconocer a Dios, aunque, como les digo, ahí viene lo que es el periodo de la gran tribulación. El fracaso humano es que dice que algunos no se arrepentirán. La Biblia dice que aún así, algunos no se arrepentirán. La condición moral en esta etapa de la tribulación será la impiedad, según 2 de Tesalonicenses 2, del 2 al 10. Y la misericordia es que aún así algunos serán salvos, y en este tiempo se cree que los judíos al final reconocerán a Cristo como su Mesías. Y la última dispensación es la dispensación del milenio, que son los 1000 años, que durará entonces, empieza desde la segunda venida de Cristo hasta el final de los 1000 años que dice Apocalipsis 20. La responsabilidad será someterse al rey. Sin embargo, la Biblia dice que habrá un fracaso porque aún habrá una pequeña rebelión, de todas maneras, y que como resultado caerá fuego, consumirá a los rebeldes, y la condición será otra vez hombres caídos, y ya la misericordia será el juicio final, nuevos cielos y nueva tierra, con justicia y eternidad, lo que dice Apocalipsis 21. Hermanos, estas son las 8 dispensaciones en las que está dividida la historia profética según la Biblia, pero como le digo, esto es un estudio bíblico, no quiere decir que la Biblia diga que así está dividida la historia, sino que es una forma de estudiar los eventos proféticos. Pero permítanme aumentarles algo más. Un resumen de todas las dispensaciones. Por ejemplo, en la primera, vemos que en la primera dispensación está Satanás y la mujer caída. En la segunda dispensación, vemos los hombres malvados que se levantan antes de Noé. En la tercera, vemos un hombre malo llamado Nimrod. En la cuarta, vemos otro hombre malvado que es Faraón. En la quinta, vemos otros hombres malvados, escribas, fariseos y judas, que crucifican al Señor. En este tiempo, que es la sexta dispensación, son los modernistas, todo esto que vemos de lo que va en contra de Dios, las leyes, lo que se va gobernando, pues para que haya modernidad, es lo que está en contra de Dios. En la séptima será el anticristo, y en la octava la rebelión otra vez de Satanás. Esta es la forma, hermanos, de uno entender cómo hay una especie de ciclos que se van cumpliendo. Pero también podemos ver un resumen de las dispensaciones a través de las crisis que hay en cada una. ¿Sí? En la primera vemos que hay una crisis, y es la expulsión del hombre del Edén. En la segunda dispensación vemos que
cae con juicio del diluvio. En la tercera vemos la confusión de las lenguas. En la cuarta dispensación vemos que hay una esclavitud. En la quinta dispensación vemos la crucifixión de Cristo, la crisis mundial. En la sexta será el rapto de la iglesia y los juicios de la tribulación. En la séptima, la ira de Dios y la prisión de Satanás. Y en la octava, el fuego del cielo. Esa es una forma también de ir viendo el resumen de todas las dispensaciones. En el resumen también se puede ver cómo en cada dispensación Dios desciende. Por ejemplo, en el Edén vemos que Dios descendió para tratar con el hombre su pecado. En Noé vemos que Dios desciende para salvar a la humanidad a través del arca. En la Torre de Babel vemos que Dios dice descendamos. Génesis 11:7, cuando confunde las lenguas. Y donde dice Dios desciende para librar, Éxodo 3:8. Cuando Cristo ya desciende encarnado en la quinta dispensación, que dice Filipenses 2, que siendo Dios se hizo hombre. En la sexta descenderá nuevamente por segunda vez. En la séptima, Cristo desciende a la tierra, ese gobierno, y ya luego en la séptima comenzará cielos nuevos, nueva tierra, ya el tabernáculo de Dios con los hombres. En todas Dios desciende. Bueno, este ha sido como el resumen de lo que son las 8 dispensaciones, o forma como uno puede ver proféticamente la historia del hombre con Dios. ¿Qué les ha parecido? Quiero que opinen, quiero que hablen, quiero que ustedes comenten, quiero escucharlos. Aldemar, Sí, Carlos. ¿por qué aparecen 7 nomás? 8, sí. No, 7 dispensaciones nomás cuando uno busca en libros o algo así. Ah, ya. Sí, te decía que algunos sacan 7. Por ejemplo, hay un libro que se llama Panorama Bíblico y ahí dividen la historia en 7 y otras en 8, pero son formas de, digamos, de dividir el periodo profético. Como esto es un estudio, no es algo bíblico, digamos que puede dividirse en diferentes formas. Entonces he visto que en algunos libros vienen 7, en otras vienen 8. A mí este me ha parecido un poco más adecuado por cada evento, ¿no? Pero igual se puede estudiar en 7 dispensaciones. Ya. Aldemar, ahí ya subí el manual de interpretación bíblica. Ya lo bajé. ¿A dónde lo subiste? Ahí está en el chat del Zoom, de nosotros aquí. Que abran el chat, que está al lado derecho de ustedes. Ah, bueno. Ahí dice chatear. vamos. Si ustedes abajo lo dice descargan, chatear. si lo logran descargar, ahí podemos verlo de las dispensaciones de una vez. Abajo dice los participantes, al ladito dice chatear, lo hunden y ahí aparece manual de interpretación y ahí mismo se puede descargar. Vale. Voy a ver si lo logro descargar aquí. Porque me gusta para poderles compartir en qué parte se encuentra este tema de las dispensaciones. El segundo este tema está allí. El contenido, el segundo ítem del contenido del libro, el principio dispensacional, supongo que es de lo que estamos hablando, ¿verdad? Sí, correcto, el principio dispensacional. Ese libro que ustedes reciben es un libro espectacular, se lo recomiendo ya que aquí hermano Gerardo lo encontró muy bueno, les va a servir mucho para comprender. Por ejemplo, ustedes recuerden que en la Biblia hay temas que son para la iglesia, temas que son para Israel. Hay que entender los principios de interpretación, el principio duplicativo, el principio temático, porque en la Biblia, por ejemplo, hay capítulos destinados a un tema. Por ejemplo, el tema de la lengua, ¿cierto? Santiago 3. El tema del amor, 1 Corintios 13. Ahí está la gematría. Todo lo que les expliqué de gematría está en ese libro que ustedes ya tienen en sus manos, ¿no? Ahí está completo. Ahí van a entender ustedes temas que no habían recibido en esta hermenéutica y ahí los van a entender todos. Y este tema de las dispensaciones, que yo se los mostré en diapositivas, está completo allí, ¿no? Entonces vale la pena. Se lo voy a mostrar aquí. Creo que ha sido para ustedes, será uno de los mejores regalos. Capítulo 2. En su estudio bíblico. Ajá, sí.
Página 17. Correcto. Ahí ustedes ven, mire, todos los principios de hermenéutica. Principio de las divisiones étnicas, de la discriminación, el principio de los tipos. ¿Se acuerdan todo lo que yo les enseñé del tabernáculo, la serpiente de bronce, lo de la vaca alazana? Está en el principio de los tipos, ¿sí? Obviamente que yo le aumenté algunos detalles que no están ahí en el libro, se los aumenté, pero está allí, ¿no? Hay un tema que es muy bueno, a ver dónde los encuentro aquí. Creo que el de las divisiones, está el también, no hemos visto el principio de los pactos, por ejemplo, que es como Dios trató con el pacto abrahámico, el pacto davínico, ¿sí? El pacto, o sea, Dios de pactos. Está el tema de las divisiones étnicas, como decía, hay unas cosas, por ejemplo, en este libro, les puedo dejar una tarea a ustedes, y es, diferencien qué es el reino de Dios del reino de los cielos. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se refiere? Ahí lo van a encontrar en ese libro. De manera que ese libro es, hubo cosas que yo compartí que no están en este libro, pero este libro prácticamente es el resumen y la riqueza de todo lo que ha sido el curso de hermenéutica. Bueno, ¿qué más podemos opinar antes de que se nos olvide el tema de las dispensaciones? Quiero escucharlos. Nosotros estamos en la dispensación número 6. ¿En cuál? En la 6 estamos, en la dispensación 6 en este En momento. este momento estamos en la sexta, sí, dispensación de la gracia. O sea que ya... ¿Qué más le llama la atención? Aldemar, según lo que vemos ahí el manual, en el manual nos dice muy claro, estas son también como unas profecías, ¿cierto? Claro. Una especie de profecías porque mira que ahí nos dice que cada dispensación termina en una crisis mundial. Entonces, pues es lo que vemos, lo que está ocurriendo o lo que nos está llevando a esto, ¿no? A ciertos momentos que estamos pasando. Sí, porque en cada dispensación hay una condición moral del hombre de pecado. En este tiempo, pues la rebeldía, como le digo, lo que en este tiempo desde la vida de Jesús, desde la destrucción del segundo templo, que fue por causa de los romanos, podemos decir que ahí empezó la nueva dispensación también con respecto a la rebeldía del hombre y comenzaron los modernistas. Obviamente que el cristianismo se impuso en Roma, pero con el tiempo el hombre tratando de hacer su propio pensamiento, hoy en día se ha acentuado más todas las leyes que el hombre hoy en día va en contra de Dios, quitando a Dios de las constituciones, quitando a Dios de los estados, quitando a Dios de la educación, imponiendo la ley del homosexualismo, del aborto, de la eutanasia. Todo esto el hombre lo justifica con la modernidad y es la forma moral con la que el hombre se rebeldiza con Dios. Y viene ahora el ecumenismo, ¿no? El ecumenismo es las grandes religiones que van a querer unirse. Habrá el catolicismo, árabes y otras religiones, sectas que se irán a unir con una justificación, entre comillas, de paz, pero en realidad todo eso es aparte de intereses políticos y lo que hace es una degradación moral de la relación del hombre con Dios y eso llevará al gobierno del anticristo, ¿no? ¿Qué más les ha llamado la atención? Sí, sería bueno seguir estos estudios, como dice Cristian. Seguir haciendo estos estudios sería muy bueno. Pero eso es una riqueza. Este libro que ahorita está en PDF, para mí ha sido en mi biblioteca de hace más de 20 años, ¿no?
de los libritos que uno a veces compraba, aún desde la cruzada, uno compraba uno que otro librito y esos eran los de estudio de años UPA. Sí, 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 así es. Octavio, ¿qué te llamó de la atención de este tema? Tú ya lo habías escuchado. Sí, ya había escuchado ese tema, pastor, y como dice usted, es verdad. O sea, hay unos que le sacan la dispensación en siete, digamos, acontecimientos y otros sacan en 8. Ajá. Más bien quiero hacer una aclaración, ¿no? Para que no tengamos, digamos, contradicciones. La Biblia dice que, bueno, algunas Biblias dicen, y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. La traducción original no dice así, dice, y se decepcionó Dios de haber hecho el hombre. Correcto. Porque hay un versículo que dice que Dios no es Dios hombre, no es hombre para que se arrepienta. ni hijo de hombre no, Dios mentir. no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Correcto. Dice Sí. así dice. Entonces, para que no tengamos Sí. pronto esa confusión. Excelente aclaración. Sí, cuando dice que se arrepintió, no es así que Dios diga, uy, me equivoqué. Ajá, No, correcto. es que Se Dios decepcionó. se decepcionó. Correcto. Se decepcionó, correcto. Ese es el versículo más triste de la Biblia que usted dice. Sí, para mí es el versículo más triste de la Biblia, definitivamente, porque cuando Dios dice que quiso erradicar al hombre porque se decepcionó, pues duro, ¿no? En ese mismo capítulo se encuentra también la edad del hombre, ¿no? Hasta ahí creo que el hombre vive máximo 120 años. Sí, a causa de su rebeldía, Dios determina que el hombre ya no puede vivir más tiempo, porque antes podía vivir 600, 700, 800 años, 900, y dijo, no, esta vez le voy a cortar el tiempo y vivirá máximo 120. Correcto. ¿Cuánto duró Melquisedec? ¿Cuánto fue que duró? 969. Fue Fue el hombre que más vivió. hermano. ¿Y qué? Y lo que dice es cierto, o sea, Dios por causa de la maldad tan repetitiva del hombre, le da solamente el vivir 120 años. Y es que es cierto, ¿no? Si el hombre viviera más años, hay rato en la tierra no existiría. Porque si hay hombres malos, que imagínense, la tierra, no sé, en Colombia, un Pablo Escobar que viva 1000 años, no aguanta. ¿Me entiendes? O un duque. Disculpe, hermano, ¿qué libro y versículo? ¿Cuál es el versículo, Octavio? Génesis 6. ¿Génesis qué? Creo que es el 3, mira, a ver. ¿Versículo cuál? El de 120 años, creo que es el 3, 6. Ya le busco. Ya le busco. Aquí tengo el... ¿Qué más le llamó la atención? Génesis 6, 3. ¿13 o 3? Génesis 6, versículo 3. 3, correcto. Gracias. Ese es el versículo que dice que el hombre no puede vivir más de 120 años. Y menos una pandemia como esta. Menos ahora, ¿no? Menos ahora. No, pero ha habido pandemias peores. Bueno, no más bien pandemias, sino más bien epidemias, como la peste negra. Mató la cuarta parte de la población. Correcto. Imagínense. ¿Qué más le llama a usted la atención? Perdón, el 6 o el 3? 6-3. 6-3. Capítulo 6, versículo 3. Hijo, dice así, perdone. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Estamos? Sí, señor. Gracias, Juan Carlos. Increíble, ¿no? Detalles de la palabra de Dios. Bueno, y actualmente, ¿quién sabe? El hombre más longevo de la tierra, hasta el momento, en estos pues últimos en China años. se dice que en China hay muchos, ¿no? Que pasan de los 120 años. Casualmente, el más viejo en Colombia murió estos días aquí en Cartagena, 113 años. Sí. Ah, qué bien, ¿verdad? Sí, murió en Cartagena estos días, 113. Mi bisabuelo duró hasta los 107. Y eso que ya, porque el Señor se lo llevó, pero estaba entero.
Pues, qué un bien. poquito más y mejor dicho, y ve el Apocalipsis. O sea que usted va a durar más. Eso Suegra me cumplió dicen, 101 años ayer. eso me dicen. No lo dude, eso me dice mi esposa. Mi suegra cumplió 101 años ayer. 101. Ah, qué bien. Excelente. Vive Amén, en amén. Cali. ¿Cuál será el secreto? Ah, Vive en Cali. Voy a ¿y ponerme en cuál es el contacto con secreto? ella. ¿Qué come? ¿Qué Ah, come? no. Chontaduro. ¿Qué anda duro? La hija le va a durar bastante. Chontaduro y La hija le va a champudo. durar bastante. Ay, hermano, prepárese, prepárese. Sí, en estos días con el Ay, tema Dios. del COVID, uno de los ancianatos estaban preocupados porque se había contagiado la mamá y la hija. La mamá tenía 103 años y la hija 86 años, creo. Y estaban en el mismo ancianato. Bueno, no lo van a creer. La señora superó un COVID de la que ¿Sí? estamos hablando. Suegra, sí, señor. Allá en Cali. Mm. Qué bien. La de 101 años superó el cabo. Sí, señor. Imagínate. Uy, entonces todavía tenía buenas defensas. Gracias a Sí. Dios. Sí, nosotros Gracias a Dios. cuando estudiamos el tema del sacrificio de Abraham, les decía a ustedes que Abraham tuvo a Isaac a los 100 años, pero cuando lo fue a sacrificar, aunque la Biblia dice que era un muchacho, no se refiere a que era un niño. En la tradición judía se dice que posiblemente tenía más de 30 años. Y eso tiene una explicación muy importante del por qué Isaac al final ni se opone ni nada al sacrificio, sino que él va casi voluntariamente al sacrificio, al estilo de Jesús. Entonces Tremendo. era la forma en que Abraham tendría por ahí más de 130 años. Sí, es certero, ¿verdad? Esa información. Sí. Llama la atención el tema de las dispensaciones, es que en cada ciclo ha habido una manifestación de Dios, ha habido una rebeldía del hombre, ha habido una manifestación de Satanás. El tema de las Pastor, dispensaciones lo que nos lleva es a confiar en que las promesas se cumplen, es decir, que lo que está profetizado del arrebatamiento, del milenio y del juicio se va a cumplir, porque así se han cumplido también las otras profecías. ¿Dilo, Octavio? sí, con respecto a la dispensación, casualmente, entre comillas, no es el fin, pero sí es el comienzo de una nueva era, ¿no? Ten en Correcto. cuenta que nosotros estamos al final de una era. Y como dice usted, es cierto, ¿verdad? Y esa era se puede marcar, puede ser con el rapto de la iglesia o pues con la manifestación del anticristo, ¿no? Así Pero nosotros ya estamos a final de una era. O sea, eso sí es inminente. De hecho, la simple pandemia que estamos viviendo es una de las tantas señales de ese final, de esta era, perdón. Así que lo que viene no es nada realmente por decirlo así. Ahora, lo que estamos en Cristo, pues tenemos la certeza, seguridad, confianza de saber de que Dios nos va a guardar de todo lo que acontezca más adelante. Así es. Sí, en cada dispensación al final es como que la maldad del hombre se ha exasperado y también los juicios se han exasperado. Entonces, en la medida en que los juicios se van como aumentando, es porque estamos cerca del ya el cambio de la nueva dispensación. En este tiempo se está alborotando mucho, por ejemplo, el tema de los anticristos, de levantarse falsos cristos. Y algo que llama la atención es que los judíos ortodoxos son cabalistas y a ellos les gusta estudiar el tema de las cábalas y de acuerdo a eso decir, por ejemplo, que el año 2020, el 2021, que ya este año van a decir el nombre del Mesías, que posiblemente para este año ya venga el Mesías, ¿sí? Entonces yo saco aquí mi mascota. La mascotita. Guido, ¿cómo estás? ¿Qué más, Juan Guido. Carlos? ¿Cómo van? Bien, gracias. ¿Cómo ¿Usted? está tu señora? ¿Todo bien por ahí? ¿Tu familia? ¿Todo bien? Todo bien, mijo, todo bien, gracias. Yo le pagué. ¿Y los suyos? Bien, gracias a Dios también. Ah, También bueno. estamos. Bueno, me alegra Hay mucho. que cuidarse bastante porque No, está bastante esto, toca. Está alborotado y en Cali, en las capitales, está muy alborotado esto. Sí, En Medellín. está muy alborotado eso, sí.
Contaba una familia que trabaja en el Pablo Tomás. En el Pablo Tobón Uribe, que ella trabaja ahí primero, donde llegan pues en urgencias. El Pablo Tobón Uribe es el hospital más grande que tiene Medellín, inmenso. Yo trabaja ahí, que lloran, que los dejen entrar, pero no puede. No puede. Uy, sí, allá está, sí está duro la cosa, ¿sí o no? Sí, En la parte, en Antioquia, en Medellín está dura la cosa, está bien bastante. Estamos hablando del COVID aquí. Por acá está mi negrito Valencia, compañero de colegio. Sí. Gerardo Valencia, él estudió conmigo bachillerato. ¿Dónde estudiaron? ¿Dónde estudiaron? ¿Qué En colegio? José María Villa Balcázar. Fuimos compañeros de colegio, con Gerardo. Ah, qué compañeros bueno. de colegio. ¿Pero tiraban piedra o no? Sí salíamos, cuando que nos da Pastrana, abre toda la semana, salimos una vez a manifestación con el papá de Pastrana. Qué casualidad, aquí con Carlos Uribe también somos compañeros de colegio. Sí. Ah, sí, con Carlos Uribe. Sí, somos liceístas y allá sí de tirada piedra. Ah, sí, tiraba piedra. Por todo. Les estaba diciendo que los rabinos son muy cabalistas con esto del Mesías. Recuerden que para los judíos ellos no esperan un Mesías como apareció el Señor, sino que ellos todavía siguen esperando una especie de Mesías político, es decir, para ellos no va a ser un Mesías hijo de Dios. Ellos esperan que nazca un descendiente de David, que conozca mucho de la Torá, que tiene que tener ciertas características y que fácilmente los rabinos al final lo van a nombrar, según ellos. Por eso estos días un pastor de esos que son todos, ¿cómo se puede decir? Especulativos y demasiado, sí, especulativos, que no estudian bien. Tomó varios videos de un rabino que se ha vuelto muy famoso, que es Ben David, Ezequías Ben David, y tomó videos de este hombre tan famoso y dijo que el pueblo judío ortodoxo ya había nombrado su Mesías, y este video se viralizó, y inclusive hay pastores que lo han repetido, que el anticristo, que ya los judíos nombraron Mesías, y es porque muchas veces no estudian en primer lugar, como le digo, y en segundo lugar no van a las fuentes, y esto se viralizó y muchos pastores pues sensacionalistas aprovecharon sus prédicas para hablar de ya del anticristo. Que es cierto, sí, en el sentido no de que haya nombrado un Mesías ni nada de eso, sino que es un rabino que se ha vuelto muy famoso, tan famoso que eso le pesan las manos. Bueno, es un joven que desde que nació se aprendió de memoria la Torá, y eso lo admiran en sus exposiciones. Pero también es cierto que los rabinos están cada vez con sus cábalas, pensando que ya está muy cerca la venida del Mesías, y es posible que cometan el error, de nombrar un Mesías que ellos consideren que es el Mesías. Inclusive la versión de los judíos es que él va a tener descendencia. Cuando hablan de la descendencia de David, pues nosotros sabemos que una descendencia espiritual, pero ellos creen que va a tener descendencia. Bueno, todo este tema para los judíos del Mesías es muy diferente al verdadero Mesías. ¿Sí, Octavio? Con respecto digamos, estas señales de fin de los tiempos, sobre todo de esta era, hay un capítulo que realmente es un capítulo que a veces uno pasa por alto, pero si uno lo lee, es el capítulo que realmente describe cuál es la señal para saber cuáles son los últimos tiempos. Y eso está en Mateo 24. Mateo 24 realmente esa es la señal más clara. De hecho, es sorprendente porque Jesús dice aprender de la higuera. Y acuérdense que la higuera, usted estuvo en Israel, usted es testigo de eso, la higuera es el árbol, perdón, el libro es nacional de Israel. Y que Israel fue constituido nuevamente como nación en el año 1948. Entonces, y dice algo muy contundente, y dice, mira, aprender a la higuera, vean la higuera, o sea, vean Israel como el reloj profético de los últimos tiempos, y dice, no pasará esta generación antes de que todo esto acontezca. Y todos los que hayan nacido en 1948, pasa que son la última generación realmente. O sea, se considera los nacidos del 48 para acá realmente como la última generación, pastor. O sea,
hasta que muera el último que haya nacido de esta nación, se va a cumplir prácticamente el fin de esta era, de este tiempo. Y nació en el 48. Sí, sí, así es. 71 Oiga, en el años. 48 no fue que de la independencia de Israel. Sí, exacto, fue la Sí, constitución del Naciones Unidas Estado. votó y constituyó a Israel, la nación de Israel, del Estado de Israel. de Israel. Luego de la diáspora. Así que si usted Sí. nació en el 48, alguien nació en el 48, considérese como la última generación. ¿Cuánto dura la generación? ¿Cuánto dura? Yo nací 70 años. 10 años después. 10 años después nací yo. Exactamente 10 años. Bueno, El 58. entonces, Estamos hablando de cualquier 70 persona que años. usted conozca que haya nacido en el 48, sepa que es la última generación. Será la última. Ya no habrá más generaciones, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Hasta que comience la nueva era. Esa nueva era ya está empezando. Ahorita, como le digo, lo que más se está hablando en Israel es de la construcción del tercer templo. Anteriormente, hace unos 10 años, cuando uno estudiaba profecía, uno le parecía casi imposible por el tema del conflicto con los palestinos y los árabes que están allí. Hoy, por ejemplo, vi un documental de las tumbas de Abraham, Jacob e Isaac que están en Hebrón. Y resulta que fue una forma políticamente fácil como lograron los árabes y los judíos tener ese lugar y ahí visitan tanto árabes y judíos, están ahí como si nada y lo lograron. Y resulta que ahora los judíos están viendo la forma de negociar con los árabes en la construcción del tercer templo y parece que ya va a ser un hecho. Se dice que ahí debajo de la mezquita de la cúpula dorada está el arca del pacto, que es lo que falta. Ya de todas maneras en los egipcios, los judíos tienen sus nuevas ropas sacerdotales, tienen ya la vaca lajana, todas las cosas que necesitan para los sacrificios ya está. Entonces, todo esto del tercer templo, que es una de las profecías de antes de la venida del Señor, también está ya muy, muy cerca, ¿no? Pastor, un dato curioso también, en 2019 ya se completó un mapa genético de los levitas. Inclusive se hizo una reunión de todos los levitas, o sea, los descendientes de los levitas directos de Abraham. Se completó en 2019 y los reunieron en un cántico especial que hicieron en Israel en el 2019. Hay un video inclusive acerca de eso, no sé si usted lo ha visto. No, lo que me llama la atención es que este sensacionalismo de los mismos judíos de nombrar pronto su propio Mesías, porque el afán que ellos tienen de que su Mesías vuelva a restaurar el reinado de David y que van a gobernar sobre todo el mundo, es lo que ellos piensan, pues posiblemente los va a llevar a que ellos sí van a adorar al anticristo de una manera muy, muy, muy fácil. Sí, eso es parte del cumplimiento de Es parte del la cumplimiento. profecía. Sí, y bueno. Acuérdate que el anticristo va a tener características según lo que Israel quiere, ¿no? Según lo que los judíos Según lo que Israel demandan. quiere. Así es. Eso está realmente en el Talmud. En el Talmud judío aparece los escritos que describen cómo son, cómo debe ser el mes según ellos, ¿no? Y usted sabe que el Talmud es una recopilación de enseñanzas rabínicas, ¿no? Correcto, de las tradiciones rabínicas, sí. Y las Correcto, enseñanzas. correcto. Bueno, querida familia y queridos estudiosos de Berea, es maravilloso estudiar la palabra de Dios así a profundidad, ¿no? Cada tema es interesante, Bendito sea Dios. pero ese libro que les dejo ahí es un libro espectacular. Se lo recomiendo muchísimo. Están los dos comentarios que les recomendé, el exegético y este libro de hoy, el de hermenéutica que consiguió Gerardo, espectacular. Con nuevos libros ya por lo menos tenemos una buena biblioteca espectacular en nuestros libros. Yo ya la semana próxima esta plataforma va a estar usada para otro grupo, pero como les digo, en la medida en que podamos hacer otro estudio, nos quedan faltando otros estudios que vamos a hacer, pues les estaré anunciando, les estaré avisando para que tengamos la oportunidad de reencontrarnos y continuar con esto tan maravilloso. Quería agradecerles su paciencia al haber estado en este curso, la hermandad, la amistad, esperando que todo no se quede aquí, sino que compartamos mucho más materiales. Voy a enviarles los nombres a Guido para que él constituya el grupo
Y como les digo, para que sigamos compartiendo materiales, ¿sí? Yo le envío los nombres a Guido y él se encarga para que por ahí nos enviemos información que es importante, ¿no? Que sea enfocada en este estudio, ¿no? No información de todo, sino información que sea algo así como que atañe a lo que vivimos, que es hermenéutica. Entonces, los felicito por ampliar ese tema de esa hambre por la palabra de Dios. Mucho gusto haber conocido a Gerardo y a Cristian, a quien espero en la próxima reunión, Cristian. Ya el otro grupo empieza el miércoles. Amén, pastor, amén, estaré pendiente. Vale. Fue, mejor dicho, esto fue, ¿cómo le explicara? Bueno, ya venía estudiando la palabra, pero esto para mí fue, ya venía estudiando hermenéutica de otra forma, por medio de videos, pues en la cuarentena, pero siempre le pedí a Dios que me enviara algo, bueno, hacer algo como para estudiarla más a profundidad, la palabra de Dios, y vea, Dios es bueno. Sí, nos escogió, muy selectos nos escogió. A mí me pasa algo un grupo de 7, los 7 escogidos. Sí. Muy bien. A mí me pasó algo que me ha pasado, pues ya de que ya estudiado la palabra más a profundidad, fue que pues yo lo comparé así, no sé, pero cuando yo soy catador y tostador de café, y entonces antes de eso yo me tomaba un café en cualquier parte, pues no le notaba como la diferencia, ¿no? Ahora sí, ya uno estudiando y estudiando, pues las propiedades del café y todo eso, ya usted se toma un café en una parte, ya usted siente como si es un café bueno o no. Y ahora con la palabra, pues lo siento igual, ¿cierto? A veces yo me pongo a escuchar, pues, prédicas y todo eso, y yo voy analizando, entonces, cosa que anteriormente uno como que no lo hacía, como que usted dice, me la tragaba entera, mejor dicho. Correcto. Entonces, ahora gracias a Dios, le agradezco mucho, pastor, a usted, a todos los hermanos, que bueno, que el grupo que creemos, pues también se puede hacer preguntas, ¿no? De pronto, pues como vamos a seguir estudiando, sí, de pronto alguna pregunta por ahí embolatada la podamos hacer, ¿no? Sí, así es. Ricardo Millán de Ecuador también está haciendo unos cursos de hermenéutica, y cuando él los organiza, pues obviamente entran en un grupo mucho más grande que el de nosotros, porque se hace entre Ecuador y Colombia. Yo lo que haría es enviarle los teléfonos a Guido para que me ayude a organizar la administración del grupo, y cuando veamos la invitación de Ricardo Millán, Guido, de estos cursos, cuando él envía ya el tema, de pronto mirar quiénes se pueden inscribir para continuar, porque esto es maravilloso. Interesante, qué bueno. Sí. Amén, amén. Bueno. Una pregunta, hermano Aldemar. Sí, sí. El manual sería como un texto de apoyo cuando uno tiene dudas leyendo la Biblia, o sugiere que lo leamos directamente completo. ¿El manual que usted descargó el PDF? Eso es correcto. Sí, ese manual es para estudiarlo, o sea, no solamente es de apoyo. Como te digo, yo llevo 20 años repasándolo, y vale la pena es estudiarlo, masticarlo. Es prácticamente el estudio de hermenéutica completo. Hay libros de hermenéutica muy buenos, hay unos que son un petete grandísimo, sino que este es completo, sencillo y muy, digamos, verdadero, es decir, muy centrado en una hermenéutica bien bíblica. Entonces, ese libro aclara muchísimas cosas. Además de que, por ejemplo, usted predicar un capítulo de cada uno de esos aspectos, usted puede sacar tema de ahí para compartir cantidad de veces. Entonces, vale la pena entender que es un libro de estudio y compartirlo con otros, ¿no? Compartirlo con otros. Excelente, gracias. Carlos Uribe, ¿cómo te ha ido con tu proyecto de Minister, Army Minister? Ahí vamos, gracias a Dios. Sí. Trabajando duro, sí. Trabajando duro. Sí, porque es difícil. Es difícil porque resulta que dentro de las fuerzas militares, todo policía, todo está instaurado ya un ministerio, pues, como es el de la iglesia. Entonces, ellos no dejan ingresar.
Ellos no dejan ingresar, y eso, sin embargo, hay bastante gente que es cristiana, Así es. pero ellos no permiten. Pastor y Es cristiano. cerrado, entonces toca ir llegando suavemente, metiéndose, pero ahí vamos, gracias a Dios. Sí, yo creo que Dios permitió la Y pandemia ya, para que el evangelismo se hiciera fuera de las iglesias. Amén, amén. Hay que aprovecharlo virtual ahora. Ah, sí, ya. Que en inclusive, eso está muy fácil. Octavio, ¿de dónde es? Cartagena, Octavio Ramos es de Cartagena. sí. Y Cristian Mauricio. yo soy de acá, pues yo soy de Cali, pero estoy radicado aquí en Popayán. Hace Ah, ya ya, como 3 años más o menos. Ajá, sí. ya. Ah, entonces estamos de Cali, de Cartagena, de Popayán, de Venezuela, de Uruguay. Bueno, la Carlos mayoría Uribe de tres de Bogotá, Popayán. falta Eliezer de Santa Marta. Ah, pero Carlos Uribe está en Bogotá. Carlos ¿Está Uribe, viviendo en Bogotá Bogotá? ahorita. sí, está en Bogotá. Sí, En Bogotá. Listo. Yo te mando los teléfonos, ¿oyes? Ok. Porque aquí faltan todavía 3 personas. Faltan Jonathan, Jesús Álvarez y Eliezer. Tres. Todavía faltan 3. Yo le envío a Carlos nuevamente las presentaciones, subo la grabación y se las envío para que ustedes la puedan descargar y la tengan ahí. Esperamos el viernes en la capacitación de Family Life, Guido, Juan Carlos, para que puedan participar también si van a estar o si van a continuar. Quiero pedirle por favor a Carlos Uribe que termine este tiempo con una corta oración de agradecimiento al Señor. listo. Bueno, Señor, te queremos dar gracias por este tiempo tan maravilloso que hemos tenido contigo, Señor, y con los hermanos Aldemar. Gracias por esa sabiduría que le has dado a Aldemar, Señor, para que nos explique, nos enseñe tu vida, Padre Santo, todo lo que transcurre en esta vida, Señor. Permítenos que cada día sigamos aprendiendo, que no nos olvidemos, Señor, que este es un tiempo de estar aprendiendo y a la vez practicando tu palabra, Señor. Cuida a toda nuestra familia, líbralas de todo mal y peligro, Señor. Cuida a todas las familias que tenemos, a todos los que están y los que no estuvieron, Señor. Bendícelos y cuídalos de ese virus, Señor, que nos está afectando en estos momentos, Señor. Permítenos que cada día más nos aferremos a ti, Señor, pidiéndote esa protección que solo tú eres capaz de darnos, Padre Santo. Gracias, Señor. Permite que podamos descansar en esta noche, que nos vaya muy bien en nuestros empleos, en nuestros trabajos, en lo que hagamos, Señor. Y permite que Aldemar siga guiándonos, Señor, en estos momentos que hemos tenido tan maravillosos junto a ti, Señor. Gracias por estos momentos, Padre Santo. Los bendecimos en tu nombre. Amén y amén. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Gracias, Octavio, por tu colaboración. Gracias, bendiciones. Cuídense. Un abrazo, Juan Carlos. Gerardo, un abrazo. Gracias. Bueno. Amén, bendiciones a todos. Cristian. Seguimos en contacto ahí. Bueno, Dios me bendiga. Feliz noche. Hagámoslo. Feliz noche. Adiós. Feliz